es sobre la comunión entre hermanos. Y digo que es de importante y que es de vital importancia porque estaríamos viendo un propósito que tenemos aquí en la iglesia, de madurar y de mostrar al Señor Jesús en nuestras vidas. Y justamente empezamos a ver en este mes el libro de Santiago, que nos enseñará a que son dichosos las personas que obedecen y escuchan al Señor, llevándonos así a una madurez cristiana, a una madurez en crecer en el Señor. Donde gran parte de este crecimiento en el Señor es vivir en comunión. Y es importante que crezcamos como personas, que crezcamos como hermanos, en plan de comunidad. Crecer en el Señor es la mejor forma, es lo más lindo que nos puede pasar a nuestras vidas. Y por eso estoy muy ansioso y de muchas ganas sobre el tema que veremos hoy, sobre la comunión entre hermanos. Y para esta oportunidad veremos el libro de Romanos, el capítulo 12, los versos del 4 al 9. Y siempre buscaremos dar toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre, a nuestro Señor. Así que, hermanos, antes de empezar con la prédica, vamos a orar y por favor inclinemos nuestros rostros. Padre, muchas gracias por todo el amor que nos das. Muchas gracias por darnos la oportunidad de aprender hoy sobre la comunión entre hermanos, Señor. Muchas gracias porque así podemos crecer, podemos adorarte, podemos darte más honra, más gloria, Señor. Muchas gracias por este hermoso día que nos regalaste, Señor. Muchas gracias por todos mis hermanos de la iglesia, por todas las personas que te aman, Señor. Y por favor, que toda esta enseñanza sea para que podamos aplicarte, para que podamos amarte más, Señor. Y te agradezco por el Señor Jesús en nuestras vidas, Señor. Nuevamente te agradezco por mis hermanos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ustedes saben que en la mayoría de las fábulas, cuentos o historias podemos encontrar varios personajes, muchas veces ficticios. Encontramos esos personajes principales, secundarios, que se les suele dar un nombre. Ese nombre suele ser Pepito, Juanito y en algunos Machecito. Bueno, nosotros para nuestras historias no podemos nombrarlos así, porque así se llaman nuestros pastores, ¿no? Por lo que al personaje de la siguiente ilustración lo llamaremos Sultano. Entonces, Sultano en este ejemplo es jefe de gansos emigrantes y ordena a su equipo a emigrar a un lugar más cálido, a volar de forma de B chica. ¿Y por qué lo hacen así? Al volar de esta forma, la bandada de gansos aumenta un 71% el alcance de vuelo con relación a un pájaro que vuela solo. Entonces, este pequeño ejemplo da tremendas lecciones sobre el vivir en comunión, sobre personas o sobre grupos que tienen un mismo sentido, una misma dirección, donde se llega a mejores logros. Por lo que en el caso hipotético de que Sultano volara solo, este va a sentir la resistencia del aire, por lo que va a tener dificultad de volar solo. Entonces, Sultano rápidamente se daría cuenta que debe retornar a la formación para poder tener la elevación de todo su grupo con los que está volando con él. Entonces, se daría cuenta que así realizaría un menor esfuerzo. Por ende, encontraría sus metas más sencillas y así más placenteras. Y con esto nos damos cuenta que estaríamos dispuestos a recibir y aceptar ayuda. Es más, la creación del Señor es infinitamente sabia, hermanos. Que cuando un jefe de una bandada de gansos se cansa, se traslada al final de la formación mientras otros asumen su puesto. Por lo que es imprescindible compartir el liderazgo con respeto mutuo en todo momento, compartiendo problemas, reuniendo habilidades, capacidades, combinando dones y recursos, dándonos como lección final Sultano y su bandada, que si nos mantenemos uno al lado de otro,
apoyándonos, acompañándonos, haciendo en realidad el sentido de comunidad, pese a las diferencias que podamos tener, les aseguro que vamos a encontrar un grupo formidable, aumentando la capacidad como la bandada de gansos un 71%, donde incluso tuviéramos la plusvalía de entender y de saber cuál es el valor del concepto de la amistad, con el hecho de que vamos a empezar a entender cuál es el valor de compartir y así reconocer cuáles son nuestras cualidades y las cualidades de nuestro grupo. Siendo así que el apóstol Pablo nos muestra en su epístola de Romanos cómo la comunión es la unión de lo que se tiene en común, donde la comunidad entre hermanos debe ser bajo la unión que nosotros tenemos por lo que hizo el Señor Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y siempre es imprescindible compartir, crecer, pertenecer unos a otros bajo el privilegio del amor, bajo el privilegio del amor que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos dio a cada uno de nosotros. Así que leamos esta parte de la epístola y porfa, hermanos, vayan abriendo sus Biblias en Romanos 12, los versos del 4 al 9. Si ya tienen sus Biblias abiertas, vamos a dar lectura. Dice así, en Romanos 12, los versos 4 al 9. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar la bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Amén. Y bajo la lectura de estos versos, titulé a la prédica de hoy, Mi comunidad. Y titulé Mi comunidad porque basado en lo que dice en la palabra del Señor, me atrevo a dividir a la humanidad en dos grupos. El primer grupo, que pertenece a la comunidad del mundo, y el segundo, que su esperanza, su arrepentimiento y su fortaleza está en Dios, está en el Señor, en nuestro Padre Celestial. Y esta es mi comunidad. Y sé que igual es la comunidad de ustedes, queridos hermanos, donde todo lo que necesitamos para pertenecer a este privilegiado grupo es haber sido amados, llamados y reconciliados por medio del Señor Jesús, que nos salvó de nuestra condición pecaminosa. Él, el Señor, vivió esa vida perfecta, sin cambios, sin manchas, para asumir todo el castigo que ustedes merecían, que yo merecía, entonces que todos nosotros merecíamos, venciendo y resucitando de la muerte. Ahora el Señor está a la diestra del Padre, intercediendo, donde Él quiere que permanezcamos en Él, viviendo bajo su gracia y perteneciendo a un solo cuerpo. Les repito, y perteneciendo a un solo cuerpo, para que así crezcamos de manera individual y así en conjunta, donde quiere que estemos entrelazados. Y porque ya pertenecemos a la familia del Señor, a la familia de Dios, ahora nuestra meta es rogar a nuestro Padre que nos vaya cambiando para irnos pareciendo a esa imagen, a la imagen invaluable y preciosa del Señor Jesús, de nuestro Salvador. Y sinceramente, ese es el mejor regalo que podemos tener. Es lo mejor que nos podía haber pasado en nuestras vidas, haber recibido al Señor, que el Señor nos haya escogido. Y qué lindo realmente es que nosotros somos una familia y que Dios en esta familia es nuestro Padre. Tenemos al Padre perfecto. Y ahora que sé que mi comunidad es por la obra de Cristo y ahora que entendemos que fuimos introducidos a la familia en la fe
para tener comunidad, debemos preguntarnos, ¿cómo se puede vivir en comunión? ¿Cómo se puede vivir en comunidad siendo familia en el Señor? Y vamos a responder esta pregunta con 3 afirmaciones importantes. La primera, se puede vivir en comunión siendo del mismo cuerpo. Me pueden encontrar en sus boletines. La segunda, se vive en comunión según la gracia que nos es dada. Y tercero, se vive en comunión amándonos de verdad. Entonces, hermanos, hermanas, reflexionemos en cómo se puede vivir en comunión, cómo se puede vivir en comunidad siendo familia en el Señor. Y en primer lugar, podemos vivir en comunión, en comunidad, siendo del mismo cuerpo. Y vamos a volver a dar lectura a nuestra palabra del Señor, a la Biblia, y vamos a leer el verso 4 y 5 del capítulo 12 de Romanos, que dice así: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y en los versos que leímos, el apóstol Pablo está hablando a la familia de la fe, a la comunidad, y en general en esta ocasión él utiliza la figura del cuerpo humano para ilustrar las relaciones entre Cristo como cabeza y a los miembros de la iglesia enlazados por la fe, tanto con su Señor como los unos con los otros. Y es muy interesante la comparación que realiza porque nos demuestra la interdependencia de todos los miembros según los dones que Dios, nuestro Padre, entregó a sus hijos, a su pueblo. Y conforme a la posición que ocupa cada uno dentro del conjunto de Cristo, dentro de la iglesia, en la comunión que tenemos, debe resaltar el servicio, con la responsabilidad que justamente estos recaen sobre cada miembro en particular, y así también en conjunto, donde se debe conservar la salud del grupo, la adecuada relación con Dios, siendo conscientes nuevamente de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y me gustaría explicarles esto de una forma más visual. Y mi padre el año pasado citó una frase del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, diciendo: toleradme un poco de locura. Por lo que yo le pido a ustedes, tolérenme un poco de locura, ¿ok? Y esta actividad ya la hemos realizado con el grupo de jóvenes. Entonces aquí tengo un rollo de lana y vamos a pasar entre 5 hermanos y cada hermano va a agarrar con una mano la lana y va a pasar a otro hermano el rollo. Entonces aquí empecemos. Porfa, hermano, ¿me ayuda? Pues ahora pase a otro hermano y con una mano agarre la lana. Así yo voy a estar agarrando con mi mano y usted pasa a otra persona. Y usted agarra igual. Y así vamos a ir estirando. Usted agarre medio lejos de mí, está bien. Eso. Ahí puede agarrar. Ahí en su puesto, por favor, hermano. Ahí. Gracias. Y una persona, porfa, ¿nos ayudas? Eso. Ya. Ahora, ¿pueden pararse los que tenemos la lana? Eso. Ahora, yo voy a hacer una acción a la lana y está bien pesada, ¿no ve? Pregunto, ¿quién ha sentido este movimiento de la lana, esta acción? ¿Usted sintió? ¿Puede levantar la mano los que han sentido? Perfecto. Y aquí y al final. Ahora, usted, hermana, porfa, haga lo mismo, haga una acción a la cuerda. Perfecto. ¿Quién más ha sentido? Ahí atrás, igual sentí. Entonces, esta acción, ahora podemos enrollar, por favor, muchas gracias. Y después, entonces, esta acción que les mostré demuestra cómo estamos conectados, cómo las acciones de nuestros hermanos influyen. Cuando yo realicé una acción a la cuerda, 5 personas después de mí han sentido ese movimiento. Entonces, nuestras actividades que realizamos influyen en el prójimo, influye en lo que hacemos, influye a la comunidad, incluso aunque no tengamos una conexión directa. Y en la madurez, como cristianos, teniendo a Cristo como cabeza, aprendemos que en el cuerpo natural, cada parte no es una unidad distinta en sí misma,
sino es una fracción de un gran todo. Y así en la iglesia, no a la individualidad del miembro, sino a la unidad de toda la comunidad, llevándonos a demostrar la verdad de la misión de la obra de Cristo. Y qué difícil situación para los que somos orgullosos, ¿no? Y saben, es increíble que el apóstol Pablo escribió en la epístola a los romanos sobre la unidad y la interdependencia de los miembros, porque cuando lo escribió en Roma, existía tremendo shock cultural y en este caso había diferencias sobre los judíos y los gentiles que ya se habían convertido al cristianismo. Y esa razón de que en el año 49 después de Cristo, en ese entonces el emperador Claudio estaba votando a toditos los judíos y esos judíos que igual ya se habían convertido al cristianismo. Entonces, la iglesia de Roma se estaba conformando en su mayoría de gentiles cristianos. Y al retirarse y al morir este emperador, volvieron esos judíos que mencionamos. Entonces, ¿qué pasó? Pasó, como les dije, un shock cultural. La iglesia se encontró dividida. Y aún así, Pablo, en la palabra del Señor, da geniales enseñanzas sobre la unión y sobre la diversidad. Y qué importante para nosotros también hoy, ¿no? Bolivia es un país ricamente diverso, por lo que igual necesitamos recordar que en el Señor Jesús somos un cuerpo. En el Señor Jesús somos un cuerpo. Y es maravilloso ver, muchas gracias, hermano. Y es maravilloso ver cómo en una diversidad de vocaciones, de culturas, de funciones en la iglesia, que tenga un mismo objetivo, un mismo sentido de dar gloria y honra al único que lo merece, dar gloria a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, fluye como un río. Aunque se tenga trabas, las aguas van a continuar. Así que no podemos decir, no tengo nada que ver contigo. Entonces, en mi comunidad, donde yo pertenezco, a la iglesia, a la familia del Señor, debo ayudar a mi prójimo. ¿Lo hago? Incluso cuando tenga diferencia de pensamientos o diferencia de ciertas actitudes en el día a día, o yéndonos más atrás, ¿ayudo a mi prójimo con el cual tengo algún altercado? No nos olvidemos, pertenecemos al pueblo de Cristo. Igual debo evitar lastimar a cualquier parte del miembro, porque que un miembro esté lastimado nos llevará tal vez a caminar cojos, o tal vez a mirar mal, a no mirar correctamente, o a andar en un camino sombrío de individualismo. Porque todos somos necesarios los unos para los otros, los ricos para los pobres para los ricos, los enfermos para los sanos y los sanos para los enfermos. Porque todos pueden obtener la ayuda de los demás, todos pueden dar algo a los demás, porque todos dependen unos de otros en la maravillosa familia que somos, por lo que hizo el Señor Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Por lo que debemos ser conscientes que el Señor, que Dios ha creado el universo de tal forma, de tal manera que nos necesitamos unos a otros. Hermano, hermana, les digo muy seriamente, yo necesito de ustedes. Y cuando leímos la frase unos a otros, es para que nos amemos unos a otros, es para que nos animemos unos a otros, es para que nos apoyemos unos a otros. Y por eso no nos olvidemos de orar por nuestros hermanos. Y los animo a algo muy lindo, que al orar por tu prójimo, por tu hermano, por tu hermana, ores para que se cumplan sus sueños, para que se cumpla la voluntad del Señor en ellos. Y tener esa actitud frente a mi prójimo nos llevará a compartir más. Y somos una familia espiritual, hermanos. Así que les digo de nuevo, yo necesito de ustedes. Necesitamos de las personas que nos rodean y esas personas necesitan igual de nosotros, porque nos pertenecemos unos a otros en base
a lo más grande, que es el común de nuestro amor a nuestro Padre, a Dios. Y de veras que esto nos une y nos permite ayudarnos mutuamente. Y hay un versículo clave y muy importante y muy lindo que habla sobre mi comunidad, y si gustan pueden apuntarlos en sus boletines. Y el verso se encuentra en Gálatas 3, el versículo 28. En Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, todos somos unos en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo. Y ya conscientes que viviendo en una comunidad que es siendo del mismo cuerpo, siendo de Cristo, ahora, ¿qué más será? ¿Cómo se puede vivir en comunión? ¿Cómo se puede vivir en comunidad siendo familia en el Señor? Y en segundo lugar, podemos vivir en comunidad, en comunión, según la gracia que nos es dada. Y para eso vamos a volver a dar lectura a nuestras Biblias, y en esta ocasión los versos 6 y 8 del capítulo 12 de Romanos, que dice así: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te da la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar la bondad a otros, hazlo con gusto. Y hermanos, enfatizando en las primeras palabras del verso 6, nos ha dado. Y estas palabras nos ha dado, nos muestra que nuestras vidas están en dependencia absoluta de Dios, de nuestro Padre. E igual manera, al decir que nos ha dado, estamos hablando de la gracia de Dios hacia nosotros. Estamos hablando de que se nos concedió un favor de forma gratuita y sin merecerla. Y nos estamos refiriendo a que todas las bendiciones que nos concedió Dios es porque a Él le plació. Como dice en la palabra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es importante aclarar esto, porque al entender que es por Dios, que es porque Él nos ha dado, no debemos entrar en juzgar, porque muchas veces podemos tener una actitud de solo ver lo malo, de solo ver lo negativo de nuestros prójimos, de decir, mira este muchacho, pastorcito tenía que ser. Y eso, hermanos, lleva a que una comunidad pueda fracturarse, pueda caerse, puede empezar a romperse. Entonces, si Dios lo volvió justo, lo perdonó a través del milagro que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario por la vida de cada uno de nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para unirnos, para que seamos unos con otros. ¿Por qué yo no puedo ver hacia mi hermano como una persona nueva en Cristo Jesús? Que es uno conmigo según la gracia que nos es dada. Y profundizando más en lo que leímos, nos ha dado dones diferentes. Vemos que cada miembro de nuestra comunidad del cuerpo de Cristo tiene un don y una función que desempeñar. Y ciertamente los dones son distintos. Así que no se puede decir que algunos que no tengan dones, porque cada miembro aquí en la iglesia tiene un don. Además, como notamos, el don es parte integrante de la gracia de Dios para con nosotros. Cuando Dios nos salvó, nos colocó y nos adoptó en su familia, en la familia de la fe del Señor, y pertenecemos a su comunidad, nos dio un don. Y los animo a que el don que tengas,
lo ejercites. Y si sabes qué don tienes, piensa lo siguiente y pregúntate, ¿lo estoy usando, con mi don estoy usando como Dios quiere que lo use? ¿Con mi don contribuyo a la edificación de la iglesia? ¿O soy de los que divide a la iglesia? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ya que justamente los dones que Dios nos regala son dones para que sean usados para su servicio, por eso nuestra comunidad, nuestra iglesia debe servir al Señor, porque así le daremos gloria a Él, a nuestro Padre. Y en el verso 7 y 8, el apóstol Pablo nos está mostrando una parte de la diversidad de dones que se tiene o que se debe tener en una comunidad, en los miembros de la familia de Dios. Y en esta parte de diversidad de dones que resalta Pablo, son dones que están relacionados a que nos pertenecemos unos a otros. Y donde vamos viendo que todo es para una función del cuerpo de Cristo, y donde algunos son aptos y llamados para un cierto tipo de trabajo y otros miembros de la iglesia son llamados para otra clase de trabajo. Pero ojo, todos debemos hacer bien nuestro trabajo para un beneficio común. Y para que consideremos, pensar debidamente en las facultades que tenemos y en qué medida no las mejoramos adecuadamente, puede ser que nos humillemos. Pero así como no debemos enorgullecernos del talento que tenemos, por lo que es necesario y tener el cuidado y la sencillez de corazón de reconocer que lo que tenemos es por la obra y la gracia del Señor Jesús para la vida de cada uno de nosotros, llevándonos así a una madurez cristiana donde se buscará de vivir en armonía y a funcionar juntos como hijas e hijos del Señor. Y así Cristo será glorificado, que justamente ese es nuestro propósito de vida, que Cristo sea glorificado. Entonces, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si tu don es ser maestro, enseña bien. Si tu don es animar, anima. Si tu don es dar, da con generosidad. Si tu don es de liderazgo, hazlo con responsabilidad. Si tu don es ser bondadoso, hazlo con gusto. Cualquiera que sea tu don, hermano, en la palabra vimos que toditos los dones nos enseña primero que es una ordenanza, porque son palabras imperativas y no de cuestionamiento. Y segundo, que estas ordenanzas vienen con un atributivo de hacerlo bien. Ejemplo, enseña bien, sirve bien, hazlo bien. Entonces, necesitamos cumplir con buena gana. Necesitamos darnos cuenta de que Dios nos dio dones diferentes para que nos entrelacemos y trabajemos como uno, por lo que es importante examinarse, pedir en oración, conocer nuestro propio corazón, velando si estoy en un camino de edificación junto a mis hermanos aquí en la iglesia, y no en esas sendas de orgullo e individualismo, porque todos deberíamos estar interesados y tener como meta de ser un reflejo del Señor Jesús, de nuestro Salvador, que nos ama de verdad. Y justamente esto nos lleva a nuestro último punto. Y en tercer lugar, podemos vivir en comunión, en comunidad, amándonos de verdad. Y para esto vamos a dar lectura nuevamente a nuestra palabra en el verso 9 del capítulo 12 de Romanos, que dice así: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Y este verso trajo a mi mente la historia narrada en el libro Loco Amor de Francis Chan, que es la historia de una joven de 14 años llamada Brooke Bronsky. Brooke amaba al Señor y ella ganaba dinero con el fin
de regalar Biblias para sus amigos no salvos. Ganaba cuidando niños su dinero. Y ante esta razón, un pastor le regaló más Biblias para que siga regalando a sus amigos no salvos. Y a Brooke siempre le gustó escribir. Y a sus 12 años escribió lo que tituló "Ya que tengo mi vida delante de mí". Y se los voy a leer. Dice: viviré mi vida al máximo, seré feliz, brillaré. Estaré más gozosa de lo que haya estado nunca. Seré amable con los demás, me soltaré, les hablaré a otros sobre Cristo, emprenderé aventuras y cambiaré al mundo. Seré valiente y no cambiaré quién soy realmente. No tendré problemas, sino en cambio ayudaré a otros con sus problemas. Seré una de esas personas que viven para hacer historia a una temprana edad. Tendré buenos momentos y malos, pero eliminaré lo malo y solo recordaré lo bueno. De hecho, eso es lo único que recuerdo, buenos momentos. Nada en medio, simplemente vivir mi vida al máximo. Seré una de esas personas que va a un lugar con una misión, un plan increíble que transforma al mundo y nada me retendrá. Estableceré un ejemplo para otros, oraré por dirección, que tengo mi vida delante de mí. Les daré a otros el gozo que yo tengo y Dios me dará más gozo. Haré todo lo que Dios me diga que haga. Seguiré las huellas de Cristo. Haré todo lo que pueda. Y en su primer año de secundaria, Brooke sufre un accidente de tránsito. Y su vida aquí en la tierra terminó a sus breves 14 años. Pero no así su impacto. En su funeral asistieron alrededor de 1,500 personas, donde leyeron todo lo que ella escribía, leían los poemas que ella había escrito a Dios y de cómo ella era un ejemplo de amor y de gozo. Y luego el pastor compartió sobre el Evangelio y se acercaron al menos 200 alumnos para orar y para pedir por su salvación, con algo único en sus manos, que agarraban muy fuerte. Eran justamente las Biblias que Brooke les había regalado. Y en sus breves 14 años, Brooke fue fiel a Cristo. Su corta vida no fue desperdiciada. Y como escribió a sus 12 años, fue de una de esas personas que vivió para hacer historia a una temprana edad. Porque Brooke tenía un verdadero amor al Señor. Tenía un amor que no fingía al mostrarlo. Por eso, en el verso 9, aprendemos que necesitamos dejar de vivir esas vidas egoístas y no olvidarnos de nuestro Padre, quien quiere que seamos una comunidad bajo Cristo. Y nuestras vidas pueden ser cortas, algunas veces inesperadamente breves. Y eso muestra la fragilidad del ser humano, ¿no? Sin embargo, con un amor sincero hacia el Señor, hacia nuestro prójimo, tendremos unas vidas de impacto como las que tuvo Brooke a sus breves 14 años. Hermanos, vivamos una vida con amor sincero, sin hipocresías, donde nos alejemos totalmente del mal y como una cinta adhesiva nos peguemos a todo lo que es bueno, a todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y hablando nuevamente sobre la comunión entre hermanos, con un amor sincero, sin importar nuestro origen, sin importar nuestra condición, buscaremos estar más unidos, con un gozo y con la esperanza que nos da el Señor Jesús, viviendo así vidas maravillosas, cualquiera que sea nuestra circunstancia, mostrando el propósito que tenemos, que es dar gloria y honra a nuestro Dios. Y así nosotros mostraremos que somos un grupo más formidable, un grupo de hermanos más maduros, perteneciéndonos así unos a otros. Hermano, hermana, el día de hoy, ¿Cristo es tu Salvador?
¿Confías en el Señor como tu Salvador personal? Solo Él puede salvarnos. Todo lo que Cristo nos pide que hagamos es que vayamos hacia Él, que le entreguemos todos nuestros problemas, preocupaciones, incluso esperanzas. Y si confías en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo. Pero si no confías, no lo serás. Ahora, si ya sos salvo, nos preguntemos, ¿vivo en comunión con mis hermanos? El crecimiento de nuestras vidas en el Señor es vivir en comunidad, es crecer como personas, como hermanos en plan de unión a través de lo que hizo el Señor Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y así que los animo a que volvamos práctico todo lo aprendido el día de hoy, ¿ok? De nuestro primer punto, de que se vive en comunión siendo de un mismo cuerpo, reconozcamos que estamos entrelazados, conectados y cómo nuestras acciones influyen a nuestro prójimo. Sepamos que necesitamos hermanos y esos hermanos necesitan igual de nosotros. De nuestro segundo punto, de que se vive en comunión según la gracia que nos es dada. Aprendimos cómo los miembros de un cuerpo, los miembros de la iglesia, tienen diferentes funciones, por lo que nosotros debemos velar en la edificación de nuestros hermanos. Además, debemos aprender y reflexionar cuál es nuestro don. Y nuestro don que tengamos debemos usarlo bien para la honra y gloria de Dios. Y del tercer punto, de que se vive en comunión, amándonos de verdad, meditemos qué es lo primordial para nuestras vidas. ¿Dónde está centrado nuestro corazón? Y veamos si nuestra vida se va pareciendo a la imagen invaluable y preciosa del Señor Jesús. Y así podamos mostrar un amor genuino, sincero, verdadero, aborreciendo lo malo y pegándonos a lo bueno, siendo sincero con mi prójimo. Hermanos, hermanas, nuestro corazón necesita del Señor. Y quiero finalizar puntualizando lo siguiente, porque hermanos, la verdad no sé cómo te encuentras el día de hoy, pero aunque estés cansado y ya no tengas la energía de siempre, o tal vez sí la tienes, igual, confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor, porque así serán unas personas extraordinarias. Y además con Cristo en tu corazón, yo sé que buscarás amar siempre, buscarás lo mejor para tu comunidad, perteneciendo unos a otros. Y sobre todo con Cristo en nuestros corazones, buscaremos dar gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Siendo así, hombres y mujeres extraordinarias y extraordinarios. Hermanos, hermanas, Dios los bendiga mucho y vivamos en comunión según la gracia que nos es dada por el Señor Jesús, amándonos de verdad. Y ahí donde estás, inclina tu rostro y medita orando. Medita sobre la comunión entre hermanos y sobre buscar y dar más gloria y honra a nuestro Señor. De cómo estoy influyendo, de cómo estoy usando mi don. Y por favor, tome un tiempito para orar, hermanos. Padre, muchas gracias porque tú nos volviste un solo cuerpo. Muchas gracias porque mis acciones influyen en mis hermanos y ellos también de mí, Señor. Gracias porque yo necesito de la vida de cada uno de ellos y es una linda bendición que nos regalaste, Señor. Y tu gracia y tu amor hacia nosotros es perfecta. Gracias en serio, Señor, por el Señor Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la iglesia, la comunidad, Señor. Por favor, te pido que podamos amarnos de verdad, podamos darte gloria, honra, Señor. Y Señor, Padre amado, te agradezco por este día. Te pido que por favor podamos aplicar todo lo que hemos aprendido
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te agradezco nuevamente por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.